Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Esta tarde, la astrónoma Camila Navarrete nos invita a conocer un tema altamente atractivo. ¿Cómo se formó nuestra galaxia, la Vía Láctea? ¿Cómo es que llegaron hasta nosotros estrellas de otras partes del universo? En esta nueva sesión, Camila nos contará sobre la morfología de la Vía Láctea y el cómo trabajan los astrónomos para identificar restos estelares que nos hablen sobre la formación de esta. Camila Navarrete es licenciada en Astronomía del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica en Chile y su magíster y doctorado los realizó en la misma institución. Actualmente es investigadora postdoctoral en la ESO, el Observatorio Europeo Austral en Santiago de Chile. Sus estudios se centran en la formación de la Vía Láctea a través de corrientes estelares y cúmulos globulares. Cabe destacar que el año 2017, Camila fue ganadora del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science en la categoría estudiante de doctorado. Y les queremos comentar que nos encanta ver cómo suben las suscripciones a nuestro canal. Síganos en nuestras redes sociales, siempre son bienvenidos. Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Hola, mi nombre es Camila Navarrete, soy astrónoma del Observatorio Europeo Austral, ESO Chile, e investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica +. Y hoy voy a darles una charla sobre lo que llamamos arqueología galáctica, y en particular cuáles son los llamados fósiles de la formación de la Vía Láctea. Al finalizar esta charla, la idea es que tengamos claro qué significa la figura que está aquí a un costado, por qué es importante comprender cuáles son los fósiles de la Vía Láctea y qué aprendemos de ellos. Quisiera agradecer antes de comenzar al proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos por su invitación a dar esta charla y a las personas que están conectadas en este momento. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con arqueología galáctica? Partiendo por la parte de arqueología, podemos irnos a la definición formal. Es la ciencia que estudia artes, monumentos y objetos de la antigüedad a través de sus restos que prevalecen hoy. Es decir, elementos que hoy en día se preservaron y a través de su estudio y su caracterización podemos entender cómo era la sociedad o la zona en que se encuentran en la antigüedad. Similar a esto es el trabajo que hacen los paleontólogos. También en astronomía hablamos de paleontología galáctica al hablar de fósiles, que es el descubrimiento de estos fósiles. Pueden ser fósiles de dinosaurios, cualquier traza que nos indique qué ocurrió en el pasado, en este caso con esta paleontóloga inglesa Mary Anning, qué ocurrió con los dinosaurios, dónde vivieron, qué comían, qué les pasó, por qué se extinguieron, etc. Ahora, en términos de arqueología galáctica, ¿qué quiere decir? En astronomía hablamos de arqueología galáctica para referirnos a la rama que estudia las estrellas y galaxias satélites de la antigüedad, que vienen en este caso de la formación de la Vía Láctea a través de los restos que vemos hoy. ¿Cómo se verían estos fósiles para nosotros los astrónomos? Es como en esta imagen, hay un campo de estrellas visible desde el hemisferio norte. Todas estas patitas que se ven saliendo hacia los lados es simplemente porque el cielo no se observó de manera continua en esa zona y esas son zonas de observación particular. Pero centrándonos en el panel o en la zona del medio, cada estrella en esta imagen se le puso un color según su brillo, de alguna manera para estimar su distancia. Si el cielo estuviera completamente homogéneo, hubiera estrellas de manera regular, distribuidas regularmente, esto se vería liso. Pero se nota, y yo marqué con una línea blanca cruzando esta imagen, que hay un grupo de estrellas que va de izquierda a derecha, de rojo hacia el azul, y que se mueven haciendo una especie de arco. También, si tienen buen ojo, pueden ver que hay un caminito de estrellas aparente que va de arriba hacia abajo cruzando este arco. Esto para los astrónomos sería una especie de fósil, sería nuestra manera de poder estudiar con las estrellas que vemos hoy los restos de la formación de la Vía Láctea. Y en esta charla quiero poder contarles qué son estos restos, qué significan y cómo los encontramos. Ahora bien,
¿Qué es la Vía Láctea? ¿Por qué es importante estudiar la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestro lugar en el universo, la galaxia en la que vivimos. Si tuviéramos una ciudad con menos contaminación lumínica, quizás podríamos verla como en la imagen que hay acá, como una franja de estrellas que cruza el cielo. Su nombre viene de la mitología griega, en donde se cree que Zeus trajo a su hijo Hércules, un hijo nacido extramaritalmente, a que fuera amamantado por Hera, su esposa, y para poder hacer a Hércules un inmortal, un dios. Hera, totalmente ofendida, expulsa a Hércules y esta leche derramada es lo que se llamaba a la Vía Láctea. ¿Por qué es importante estudiar la Vía Láctea? Porque es donde vivimos y es la galaxia que podemos estudiar en más detalle. A diferencia de otras galaxias, en la Vía Láctea podemos ir a estudiar cada propiedad de cada estrella de una manera mucho más precisa y tener información mucho más clara de todos sus componentes, pero estamos limitados porque vivimos dentro de la Vía Láctea. Por lo tanto, nuestra imagen, nuestro campo de visión se limita a nuestra posición. No podemos verla desde fuera y ver como una imagen general, sino que la vemos desde nuestra limitada posición. ¿Y qué sabemos de la Vía Láctea? ¿Qué hemos descubierto sobre su forma, su anatomía, su estructura? Ya por el 1700, el astrónomo William Herschel produjo el llamado primer mapa de la Vía Láctea. Este astrónomo tenía la afición de crear sus propios telescopios y con ellos estudió el número de estrellas en distintas líneas de visión. Mirando hacia distintas zonas del cielo, con todas las estrellas que podía ver, hizo una suerte de gráfico y las convirtió a este mapa que están viendo acá. El Sol está relativamente en el centro. La Vía Láctea tiene una suerte de extensión, pero hay zonas en donde hay más estrellas y otras como unas patitas hacia el lado izquierdo donde ya se termina la Vía Láctea. Este mapa, si bien estaba limitado a la tecnología y al conocimiento que había en esa época, fue el primer intento de poder hacernos una idea de dónde estamos, qué significan las estrellas a nuestro alrededor y cómo es la galaxia en la que vivimos estando dentro de ella. El problema de este mapa es que William Herschel no pudo tener en cuenta, dado los conocimientos que había en esa época, que en la Vía Láctea no solo hay estrellas, también hay polvo. Y el polvo lo que produce en la luz de las estrellas es similar a un telón. Las estrellas emiten luz, pero está esta capa de polvo, por lo que la luz se ve absorbida en su camino y en zonas de la Vía Láctea donde hay más polvo, las oscurece. Nos hace creer que hay un límite cuando en realidad hay más estrellas, solo que su luz no nos logra llegar o no logra llegar al telescopio debido al polvo. Por esto mismo, el telescopio espacial Herschel fue nombrado a propósito de este astrónomo para estudiar el polvo en la Vía Láctea. Un poco irónico. Cientos de años después, el astrónomo Harlow Shapley hizo un nuevo mapa de la Vía Láctea. Hubo distintos trabajos entre medio, pero este fue el siguiente gran mapa de la Vía Láctea usando cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son agrupaciones de estrellas que nacen juntas, evolucionan juntas y se ven como en esta imagen a la izquierda, un gran número de estrellas compacto en una zona compacta del cielo. La ventaja de usar cúmulos globulares es que en vez de usar una estrella, se está usando un grupo grande, por lo tanto brillan más y se pueden estudiar a mayores distancias. En esa fecha ya existía una relación para estimar la distancia a los cúmulos globulares. Así que Harlow Shapley lo que hizo fue considerar la posición en el cielo de los cúmulos globulares conocidos y estimar su distancia, lo que le da también la tercera dimensión, hacer un mapa en 3 dimensiones. Este mapa se vería como el que se ve acá con un fondo azul. En gris al centro está el mapa de William Herschel, disculpen, y cada punto blanco corresponde a un cúmulo globular. Y la gran particularidad o la gran avance de este mapa es que tiene distancias, entonces tiene dimensiones. Por ejemplo, Harlow Shapley pudo estimar que el Sol está ubicado a 16 kiloparsec del centro de la Vía Láctea y el diámetro de la galaxia es de 100 kiloparsecs. ¿Qué son los kiloparsecs? Son una medida de distancia mucho mayor que los años luz y en particular 100 kiloparsecs sería un 3 con 18 ceros hacia el lado, 3 por 10 elevado a la 18 kilómetros. O sea, unas dimensiones enormes. Hoy en día sabemos que este mapa estaba un poco sobreestimado, ya que nuevamente
el polvo interfirió en estas mediciones. El polvo, como les decía, oscurece zonas de la Vía Láctea y también nos hace ver cúmulos o estrellas menos brillantes de lo que realmente son. Harlow Shapley, a pesar de que sabía que existía el polvo, no pudo tener en cuenta este efecto y por lo tanto asumió que cúmulos menos brillantes era porque estaban más lejos y cúmulos más brillantes era porque estaban más cerca. Pero en realidad no es que estuvieran más lejos necesariamente, sino que algunos tenían polvo en su línea de visión. Por lo tanto, sus valores estaban sobreestimados. Hoy en día sabemos que el Sol está a 8 kiloparsecs del centro de la Vía Láctea y que el tamaño que midió Harlow Shapley en realidad era de 20 kiloparsecs, no de 100. Si pudiéramos salirnos de la Vía Láctea, este sería más o menos la imagen de nuestra galaxia y es más o menos lo que se ha establecido sobre la estructura de nuestra galaxia. Existe un componente central llamado bulbo galáctico, donde las estrellas viven de manera muy compacta, donde también vive el agujero negro central de nuestra galaxia, y hacia afuera de este bulbo tenemos los brazos espirales, donde continuamente se forman estrellas y donde está ubicado el Sol, a 8 kiloparsecs del centro. Todos estos brazos espirales contienen estrellas que giran en torno al bulbo galáctico. Si pudiéramos hacer una anatomía, separar los componentes de la Vía Láctea, tenemos el bulbo, también está el disco, que es donde están los brazos espirales, es el llamado disco delgado, es un grupo de estrellas que vive en un plano. Pueden empezar en un CD, están en este disco y giran en torno al bulbo, pero no se mueven mucho más allá ni más acá. Está el disco grueso, que son estrellas que se desvían levemente del disco delgado. El disco delgado tiene una curvatura en sus extremos y la parte más externa es el llamado halo de la Vía Láctea. Nuevamente, en la vista de frente entonces tenemos el bulbo, el disco delgado donde están los brazos espirales, que mide 6 por 10 elevado a la 17 kilómetros, bastante, menos de 50 kiloparsecs. El ancho de este disco es de 3 por 10 elevado a la 16 kilómetros, alrededor de un décimo de su ancho. El halo, que es la zona más externa, es mucho más grande, tiene un diámetro 100 veces más grande que la anchura de este disco, o 10 veces más grande que el tamaño del disco. Y es el halo donde se encuentra uno de los componentes de la Vía Láctea que todavía no menciono, pero que es uno de los más importantes. Ahora bien, la astronomía galáctica, uno podría pensar que ya está todo conocido. Sabemos que la Vía Láctea tiene bulbo, disco, halo, pero en realidad es un área de la astronomía que se sigue explorando y aún se siguen descubriendo nuevos elementos. En particular aquí muestro un resultado publicado en la revista Science el año pasado, en donde se usaron un tipo muy particular de estrellas para estudiar esta teoría de que el disco está doblado. Si bien hay distintas observaciones que lo confirman, hay otras que encuentran resultados levemente diferentes dependiendo de la técnica. En este caso se usaron estrellas a las cuales se les puede medir muy bien la distancia y se encontró precisamente esta curvatura. El Sol está en una parte en que el disco todavía es plano y se pudo estimar qué tan ancho, cuál es la amplitud de esta curvatura. Abajo ven la escala en años luz, así que desde el centro de la Vía Láctea hasta uno de los bordes del disco es alrededor de 60.000 años luz. Se pueden imaginar que está totalmente fuera de nuestro alcance viajar a estas distancias. Por lo tanto, quiero enfatizar otra vez que esta área de la astronomía, así como la mayoría, aún estamos descubriendo nuevos componentes, estamos reestudiando lo que creemos que es cierto, ya que toda nuestra información viene de la luz de las estrellas y a medida que más conocemos, más tenemos que revisar lo que ya creíamos que se sabía. En esta figura les muestro este componente que no les había contado antes. Al centro se ve una imagen de los brazos espirales de la Vía Láctea. Esto está a escala. Abajo se ve que la escala es de 80 kiloparsecs, un tamaño pequeñito. Y todo lo que se ve en un color un poco entre café y anaranjado es el componente principal de la Vía Láctea, que es la materia oscura. La materia oscura es esta materia que no brilla, no sabemos qué es, está en mayor proporción en nuestra galaxia que las estrellas y que es la que mantiene la galaxia ligada.
es decir, la galaxia se mantiene compacta y no se desarma. La materia oscura está principalmente en el halo y está en gran cantidad, como se ve en esta imagen. Esto obviamente no es que podamos ver la materia oscura, es una simulación en un computacional que trata de reproducir dónde debiera estar la materia oscura en la Vía Láctea en base a ciertas suposiciones. No es la verdad absoluta, es uno de los posibles escenarios, pero en general sabemos que las galaxias contienen mucha materia oscura debido a los efectos que produce su gravedad en las estrellas. Ahora quiero mostrarles una simulación computacional que muestra cómo se puede formar una Vía Láctea, una galaxia como la Vía Láctea. Cada puntito acá es una mini galaxia, una galaxia que está empezando a formarse, que tiene materia oscura, probablemente gas y algunas estrellas, y que debido a gravedad tiende a irse hacia el centro, hacia donde hay un poquito más de masa, y a medida que pasa el tiempo, esta simulación comienza desde el Big Bang, donde no pasó nada para una galaxia como la Vía Láctea, y a medida que pasa el tiempo, estas mini galaxias empiezan a caer hacia el centro, algunas de ellas logran pasar, se mantienen, pero debido a la gravedad empiezan como a separarse, a estirarse, a elongarse. Se ve que algunas se rompen de manera violenta, otras lentamente, y al centro se empieza a formar una especie de bulbo, una especie de zona más concentrada de estrellas. Esta galaxia central que se está formando recupera gas, estrellas y materia oscura de las galaxias pequeñitas y crece, va creciendo a través de comerse o de destruir otras mini galaxias. Este es el modelo, esta simulación demuestra el modelo más aceptado para la formación de galaxias, el modelo jerárquico, en que las galaxias crecen asimilando otras mini galaxias e incorporándolas a ellas mismas. La Vía Láctea no es la excepción y el estudio de la astronomía, de la arqueología galáctica, trata de intentar ver la Vía Láctea actual e entender estos procesos que hubo antes. Sabemos que la Vía Láctea para crecer tuvo que asimilar otras galaxias, pero no sabemos cuáles, cuándo, cómo se distribuían estas galaxias en un comienzo, estaban todas en una zona o no, cuál era su masa, cuál era su velocidad. Entre más evidencia o más restos actuales podamos recuperar en la Vía Láctea, mejor vamos a poder entender este proceso y podemos refinar estos modelos, que en el momento hay distintos modelos que reproducen el estado actual de la Vía Láctea y la única manera de saber cuál es el correcto es recopilando la mayor información y la mayor evidencia que tengamos hoy en día. Ahora bien, como notaron en la simulación, las galaxias no estaban solas, la Vía Láctea tenía distintas mini galaxias alrededor,
y aquí es donde quiero introducir el concepto de galaxias satélites. Las galaxias satélites son estas galaxias menos masivas, más pequeñitas, galaxias enanas, que están supeditadas a moverse en torno a una galaxia grande, en este caso la galaxia regular o anfitriona. Este tipo de imagen, en que hay una galaxia grande y una galaxia pequeña, algunas galaxias pequeñas alrededor, es una de las confirmaciones o uno de los resultados esperados de este modelo de formación de galaxias. Las galaxias crecen, asimilando otras galaxias, destruyendo otras galaxias, pero algunas sobreviven. Algunas galaxias satélites sobreviven. ¿Y cuántas hay? ¿Dónde están? También nos da un indicio de qué pasó en el pasado de esa galaxia. Y la verdad es que esto no es tan poco común. De hecho, muchas galaxias no están solas, aisladas, sino que tienen alguna compañera. Por ejemplo, esta galaxia del Remolino, este es un dibujo hecho a mano por un astrónomo en los 70s, en que podemos ver una especie de bulbo al centro, brazos espirales y algo hacia un extremo que parece ser otra galaxia. Cuando vamos a ver una imagen digital de esta, podemos encontrar algo así, bastante similar, donde tenemos una galaxia parecida a lo que sería la Vía Láctea, que tiene un cachito, otra estructura a un extremo. Probablemente esta galaxia está en el proceso de asimilar, no quiero decir comerse porque no es exactamente comida, pero sí en el proceso de destruir esa otra galaxia, de separar sus estrellas, de desarmarla y de incorporarla a su gravedad, a su campo gravitatorio, a su zona de influencia. Hay otros eventos, dependiendo, como les decía, de estos eventos, dónde están las galaxias satélites, qué velocidad tenían, dónde estaban, qué masa tenían. Los distintos trazos se ven diferentes. En este caso es la galaxia Astilla, NGC 5907, que la vemos de canto. Y vemos que hay una suerte de camino en torno a ella, como un blanco un poco difuso. En este caso, lo más probable es que la galaxia satélite que estaba cerca de esta galaxia ya fue destruida, es decir, sus estrellas se separaron, pero esta separación no es violenta, sino que, como vimos en la simulación, la galaxia comienza como estirándose y va perdiendo estrellas por sus extremos, y estas estrellas que se separaron quedan en un camino similar al que tenía la galaxia satélite por un tiempo. Luego ya esto se desarma por completo, pero en esta galaxia podemos ver el trazo exacto de lo que quedó de una galaxia satélite, estos arcos rodeando la galaxia. Otro ejemplo sería la galaxia Paraguas, en que vemos una galaxia parecida a la Vía Láctea y una especie de palito hacia un costado y una suerte de paraguas, un arco. Este tipo de configuración no es al azar y se debe al ángulo con que llega la galaxia satélite a impactar la galaxia anfitriona y los distintos procesos, las velocidades de las estrellas, etc. Por lo tanto, no hay una única forma, no hay una única morfología para lo que dejan las galaxias satélites. Acá hay otro ejemplo, la galaxia Ballena, en que se ve una suerte de perfil de ballena y hay estrellas que están un poco más arriba, un poco más abajo y una cosita media azul hacia arriba. Todas estas morfologías son indicios de lo que les pasó a estas galaxias en su pasado. El problema con la Vía Láctea es que no podemos mirarla desde fuera y estamos dentro. Y no vemos todos estos, no necesariamente vamos a ver estas mismas morfologías ni tan definidas en nuestras estrellas. Entonces, de nuevo, este proceso, algunos lo refieren como canibalismo galáctico, en donde hay una galaxia anfitriona, grande, con más masa, y una galaxia satélite con menos masa, más pequeñita, que gira, que orbita en torno a la galaxia anfitriona. Solo por gravedad, como la galaxia anfitriona tiene más masa, hay una distancia a la cual la galaxia satélite va a pasar lo suficientemente cerca para que estrellas en sus bordes, en su zona más externa, sientan el tirón de la galaxia satélite hacia su centro y el tirón de la galaxia anfitriona hacia ella. Como la galaxia anfitriona tiene más gravedad, va a llegar a un punto en que va a ganar. Y poco a poco, lentamente, van a empezar a salir estrellas desde la zona más externa, en un proceso lento, muy lento, en términos astronómicos incluso, a partir del cual esta galaxia satélite se va a desarmar, va a quedar un trazo en el cielo en torno a la galaxia anfitriona y a medida que pasen los años va a desaparecer el trazo y se va a ver incorporado por completo. Entonces, este tipo de trazos y de galaxias satélites
y de estrellas que vienen de galaxias satélites es parte de lo que llamamos los fósiles de la formación de galaxias, o los restos que tenemos hoy de lo que le pasó a las galaxias en el pasado. ¿Y dónde los buscamos? Podríamos ir al disco, pero en realidad el disco está lleno de estrellas. El mejor lugar para buscarlos son el halo, porque el halo tiene mayor cantidad de materia oscura, por lo tanto es donde es más fácil haber capturado galaxias satélites. Todas las galaxias satélites entran a nuestra galaxia desde el halo hacia el centro. Hay menos estrellas, por lo tanto es como buscar un fósil en el desierto comparado con buscarlo en el centro de una ciudad. Y es la parte más externa, más simple, entre comillas, de estudiar. Así que en esta charla les voy a contar 3 tipos de fósiles de la Vía Láctea encontrados en el halo. Uno de ellos en realidad fue más cerca del disco, pero fósiles que podemos encontrar hoy, qué forma tienen en nuestra galaxia y qué significan. El primero de los fósiles, como ya lo adelanté, digamos, es la presencia de galaxias satélites. Si una galaxia creció a través de comerse o de destruir otras galaxias, hay algunas que sobrevivieron, ya sea por su masa, por su velocidad, por su distancia al centro. Y la Vía Láctea no es la excepción. Hoy en día se conocen más de 30 galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea. Seguramente algunos de ustedes conocen la más importante de ellas, que es la Nube Grande de Magallanes. Digo que es la más importante porque es la más masiva de las galaxias satélites que nos quedan, visible desde el hemisferio sur. Acá en el panel que hay a la izquierda muestra una galería de distintas galaxias satélites de la Vía Láctea ordenadas por masa. La Nube Grande de Magallanes, la LMC por sus siglas en inglés, Fornax, etc., hasta Pictoris 1, en donde pueden ver que su morfología, su forma no es exactamente la misma, y a medida que me voy moviendo hacia menos masa, la galaxia satélite se ve mucho menos prominente y mucho menos evidente como una galaxia en el cielo. No es tan simple llegar y mirar y decir acá hay una galaxia satélite. En el caso de las nubes de Magallanes sí, pero en otras no, y se requiere un proceso bastante exhaustivo de búsqueda y caracterización. Una de las más nuevas es Cráter 2, que es la que estoy mostrando al costado. Es una galaxia con muy pocas estrellas, muy difusa, pero muy grande. Pueden ver a escala la luna llena, es como 2 o 3 lunas llenas en el cielo, y fue descubierta hace menos de 5 años atrás, diría yo, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué costó tanto encontrarla? El que exista, de hecho, ya nos implica que esta galaxia tuvo que o llegar hace muy poco, por lo tanto todavía sobrevive como tal, o los procesos en los cuales pensamos que la Vía Láctea destruyó galaxias, ya sea por la distribución de masa inicial o la distribución de materia oscura, no son tal como pensábamos. Este tipo de galaxias se pensaba que simplemente no habían sobrevivido y se logró encontrar hace muy poco un ejemplo de ella, una galaxia difusa. Ahora, ¿cómo se encuentran este tipo de galaxias? ¿Cuántas hay? ¿Dónde viven? Etcétera. Primero se necesita explorar grandes zonas del cielo. Como vimos en Cráter 2, es una galaxia grande. Si yo observo una zona del cielo pequeñita, no la voy a encontrar como tal. Hasta hace algunos años, el mayor actor en esta búsqueda era el telescopio SDSS en Estados Unidos, que tenía un diámetro, su espejo, de 2,5 metros. A mayor el diámetro en un telescopio, más luz puede recolectar y se pueden recuperar estrellas o galaxias con menos luz intrínseca o más lejanas. Hoy en día el gran jugador de esta búsqueda es el telescopio blanco en Cerro Tololo, un telescopio de 4 metros, que fue de hecho uno de los que se usó para detectar a Cráter 2. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran las galaxias satélites? Yo les dije que a la fecha se conocen alrededor de 30. No se ha explorado todo el cielo, por lo tanto probablemente hay más. Y este es uno de los problemas que tenemos hoy en día para saber cuántas hay. Los modelos de formación de la Vía Láctea predicen que debieran haber alrededor de 500 galaxias satélites que sobrevivieron. Nosotros tenemos 30, pero no hemos observado todo el cielo. Si uno extrapola y trata de pasar ese número a todo el cielo, a lo mucho habrían 100. Así que en realidad tenemos una discrepancia entre el número actual y el número de los modelos. Y hasta que las observaciones no nos puedan asegurar cuántas hay, todavía hay muchos procesos que se pueden ir ajustando para tratar de entender esta discrepancia en el número. ¿Y cómo las encontramos? Como quería explicar, esta es una imagen de la cúpula del telescopio blanco en Cerro Tololo.
se ve la nube grande y la nube pequeña de Magallanes, y esta como zona un poco en rosado es la zona que observó Tololo. No es todo el cielo, es una área en particular, y cada punto rojo corresponde a una galaxia satélite nueva, descubierta aquí a partir del año 2015. Una de las formas de encontrar galaxias satélites es hacer tal como hizo William Herschel un conteo de estrellas, un mapa. En este caso, el ejemplo muestra una zona del cielo en que cada estrella se pintó con negro y se ve claramente que hay una zona en que hay muchas estrellas juntas, muchas. Ese es un caso en que la galaxia es evidente y que no se había encontrado antes simplemente porque no se había hecho una búsqueda en grandes zonas del cielo que sea homogénea, con el mismo telescopio y en esa zona en particular. No se había estudiado mucho el hemisferio sur hasta hace poco. Ahora bien, no todas las galaxias son así de evidentes. De hecho, muchas de ellas son muy débiles, y para poder entender bien la formación de la Vía Láctea, cuántas sobrevivieron, etc., se necesita encontrar incluso las más débiles. En esta figura muestro 3 galaxias satélites de la Vía Láctea, desde Leo 2 a Virgo, en que Leo 2 es la más brillante y Virgo es la menos brillante, o más débil. Claramente Virgo no parece una galaxia a ojo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo un astrónomo puede decir sí, acá hay o acá no hay una galaxia satélite? Voy a explicarlo muy brevemente porque es un proceso complejo y lo voy a explicar de la manera más simple que encontré. Lo que hacemos es, de una imagen del cielo, como el caso aquí de Bootes 1, se hace un catálogo de estrellas. Cada punto es una estrella y cada estrella sabemos su posición, pero también, gracias a filtros, como los que se ven abajo en colores, podemos separar la luz de las estrellas y estimar si una estrella es más roja o es más azul, lo que nos permite saber si una estrella es más fría o es más caliente. Y se hace un gráfico como el que se ve acá, en donde en el eje X, el eje horizontal, se mide el color, en donde estrellas que están hacia números negativos son más azules y estrellas que están hacia números positivos son más rojas. Y en el eje Y, o el eje vertical, se mide su brillo. Estrellas que están más arriba con números más pequeños son más brillantes y estrellas que están más abajo en el gráfico con números más grandes son menos brillantes o más débiles. Entonces cada estrella de este campo se mide su posición, color y brillo. Y luego cada estrella se pone en este gráfico como un puntito según su color y su brillo. Estrellas que están arriba a la derecha son estrellas brillantes rojas, estrellas que están abajo hacia la izquierda son estrellas débiles azules. Y luego está la forma o la ubicación que tienen las estrellas en este gráfico, nos dice un poco qué tipo de población de estrellas hay ahí. Si en esta zona del cielo no hubiera nada, no hubiera una galaxia satélite, este gráfico se vería con estrellas más o menos por todos lados. Pero en este caso, si ven hay una curva, una línea roja que sube y luego baja y se va hacia la izquierda, este es el modelo teórico para una población de estrellas que contiene estrellas enanas, más o menos rojizas, que evolucionan hacia gigantes arriba, hacia el rojo, y luego también estrellas azules, un poco más débiles. Una población, por ejemplo, como un cúmulo globular o como una galaxia satélite, una población de estrellas que nació junta y evolucionó junta, sigue más o menos esta curva. Y en este caso, si se fijan, algunas de ellas, no todas, las estrellas del campo de Bootes, siguen este camino. La confirmación de una galaxia satélite no es tan así manual, pero es más o menos sigue este esquema. En el caso de Virgo 1, que es menos brillante, se hizo lo mismo. Estos son los gráficos que estuvieron en la publicación. Y acá marcaron en verde más o menos la zona en la que debiera estar las estrellas de Virgo. Se ve que hay varias que siguen este camino, mientras que en otro campo, en otra zona del cielo externo, se estudió estrellas de fondo y se hizo el mismo gráfico y se ve que más o menos no siguen ningún patrón. Hay algunas un poco brillantes, unas un medio más débiles, pero nada muy claro. Esta es una forma que nos permite encontrar galaxias satélites, pero depende de la capacidad del telescopio de recuperar estrellas débiles, la capacidad de observar grandes zonas del cielo, así que todavía estamos en la búsqueda y hasta ahora hay unas 30, pero no todo el cielo ha sido explorado y se esperan encontrar muchas más, probablemente mucho menos brillantes que las que conocemos hoy. El siguiente fósil de la Vía Láctea del que quiero hablarles y que ya más o menos mencioné antes son las corrientes estelares, que serían lo que queda de una galaxia satélite que se destruyó totalmente. Como mencioné,
Los modelos predicen muchas galaxias satélites que hayan sobrevivido a la formación de la Vía Láctea, pero nosotros observacionalmente encontramos pocas. Puede que todas las demás se hayan destruido. Por lo tanto, encontrar estas corrientes estelares, que es lo que dejan en el cielo, nos permite estimar cuántas había. En esta animación se ve una galaxia donde el centro estaría la Vía Láctea, que está en negro, y esta se acerca, y a medida que se acerca se empieza a separar, empieza a perder estrellas por todos lados y hace distintos caminos, distintas corrientes o ríos estelares. Aquí vuelvo a la imagen con la que partí la charla. La Vía Láctea se cree que tiene su disco, pero también tiene distintas corrientes estelares cruzándola, que son lo que nos queda hoy, los restos de su formación. El problema es que no es tan simple encontrarlas, no es como la imagen, esta imagen artística de la Vía Láctea con un gran arco, sino que se cree que la Vía Láctea tuvo cientos de episodios en que destruyó otras galaxias y debieran existir cientos de corrientes estelares. En esta imagen a la izquierda se ve una zona que incluye 100 kiloparsec y 100 kiloparsec en la Vía Láctea, y cada galaxia satélite que fue destruida en esta simulación se pintó con un color. Y se ven todas las distintas corrientes estelares que debieran existir. No todas las podemos detectar debido a las limitaciones de los telescopios, pero esta imagen demuestra lo enredado que es todo, cómo están unas superpuestas con otras, y la única manera de encontrarlas es poder saber tener grandes mapas del cielo y también tener distancia, tener alguna idea de profundidad para poder encontrar si hay estrellas que siguen este camino o no. Partí la charla mostrándoles este ejemplo, el hemisferio norte. Como dije también, hasta hace algunos años esta era la zona del cielo mejor estudiada, debido a este telescopio que está en Estados Unidos. Y de esta búsqueda de estrellas en corrientes estelares, en 2007 se encontró en esta zona del medio estas dos corrientes que van de izquierda a derecha, que les comenté al comienzo de la charla. No son al azar, de hecho este es un caso muy particular porque la galaxia de la que vienen todavía existe, y es la galaxia enana de Sagitario que está ahí en esta imagen. Es una galaxia enana, no es muy prominente, pero la estamos viendo en el proceso justo de desarme. Así que esta es la corriente es una de las corrientes estelares más prominentes de la Vía Láctea. Tenemos la galaxia originaria, así que podemos estudiar cómo es este proceso de ruptura, cómo se distribuyen las corrientes estelares en el cielo, y podemos también estudiar edades, química de las estrellas, etc. Así que es uno de las corrientes estelares que tenemos y la mejor que podemos estudiar. De hecho, en 2012 se encontró que Sagitario en realidad es aún más compleja de lo que se pensaba, la corriente estelar de Sagitario. Acá hay una representación con el bulbo de la Vía Láctea, el disco, el Sol como un punto amarillo hacia un costado, la galaxia de Sagitario como un punto rojo hacia otro costado, en el borde del disco, y hay dos brazos que salen hacia arriba y dos brazos hacia abajo. ¿Por qué la galaxia de Sagitario tiene 4 corrientes estelares? No está muy claro todavía. Hay algunas personas, algunos astrónomos que consideran que probablemente esta galaxia tenía estrellas rotando de manera un poco caótica, puede ser que algunas salieron con diferente energía que otras y por lo tanto hicieron 2 caminos, todavía no se sabe. Y a pesar de que es la corriente estelar más conocida, aún estamos a la espera de poder entenderla y explicarla. Y ya para terminar la charla quisiera explicarles el último fósil que tenemos, que son los fósiles invisibles, o sea, los más difíciles de encontrar. Cuando una galaxia llega a la Vía Láctea y se destruye, deja esta corriente estelar, pero si pasa el suficiente tiempo, esta corriente estelar va a terminar totalmente dispersada en la Vía Láctea. Acá hay un ejemplo con estas trazas que quedan en el cielo cuando pasan estos aviones y dejan estas trazas, pero después de un tiempo se pierde. Abajo, en puntos grises, hay una simulación numérica para una corriente estelar. A la izquierda, cuando han pasado 1500 millones de años, se ve el camino, y a la derecha, cuando han pasado 8000 millones de años, ya no se ve, o no se nota como algo coherente, como una estructura obvia. A la derecha hay distintos paneles mostrando la distribución de distintas corrientes estelares y algunas de ellas ya difuminadas según modelos para la Vía Láctea. No son un componente menor, pero se espera que dominen o que se encuentren en la parte más central de la Vía Láctea, donde probablemente debido a la interacción y al tiempo que ha pasado, llegaron antes a la Vía Láctea y ya han dado tantas vueltas que se disgregaron. No se ven en el cielo como algo, como una corriente, pero sí tienen algo que
aún les recuerda su pasado y es su movimiento. Su velocidad. Y hace 2 años atrás se descubrió un gran componente de la Vía Láctea que no se conocía a la fecha, gracias al telescopio espacial Gaia. Gaia mide el movimiento de las estrellas en el cielo y estudiando la parte central se encontró que hay un grupo de estrellas que en vez de girar con la Vía Láctea se mueve de manera perpendicular, como muestran estas flechas en amarillo. La interpretación a este grupo de estrellas que hace algo totalmente diferente al resto del disco es que es el resultado de la colisión de la Vía Láctea con una galaxia masiva llamada Gaia Encelado. Encelado era el dios griego para los temblores y se suponía que había quedado enterrado bajo la Tierra, haciendo la analogía a que esta galaxia ya no la vemos, no hay una corriente estelar, pero sí hay un grupo de estrellas que sigue el camino, el movimiento inicial que tenía. Se cree que esta galaxia influyó enormemente en la estructura de la Vía Láctea y que de hecho puede haber producido que tengamos este disco grueso de estrellas que se salen un poco del disco delgado, producto del impacto de este golpe de Gaia Encelado. Así que para finalizar, juntando todo, si pudiéramos hacer una línea de tiempo de la Vía Láctea, tenemos el Big Bang hace 13.800 millones de años atrás y la Vía Láctea que se formó poco después, hace 13.500 millones de años, y durante todos esos años hasta hoy han ocurrido cientos de procesos. Algunos, como Gaia Encelado, hoy no lo podemos ver, solo podemos ver el efecto en el movimiento de las estrellas, y se cree que esto ocurrió hace 10.000 millones de años, cuando la Vía Láctea era joven, en su primera infancia. Durante todo ese proceso hay muchas otras corrientes estelares que no hemos terminado de entender, que no hemos terminado de descubrir. Algunas de ellas del año pasado, les muestro aquí que están en morado en estos paneles abajo. Estas son las figuras de la publicación científica que descubrió cientos o decenas de nuevas corrientes estelares con Gaia, solo para demostrarles que realmente en el cielo se ven como trazas muy finas cruzando distintas áreas. Se cree que el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años atrás y aún desde la formación del sistema solar han seguido ocurriendo estos eventos. Incluso la última pasada de la galaxia de Sagitario en torno a la Vía Láctea fue hace solo 1.750 millones de años atrás. Así que la idea de la arqueología galáctica sería poder reconstruir esta línea de tiempo en detalle, con todas las características que podamos recuperar. Y es algo que no hemos terminado de hacer y que aún queda mucho por hacer. De hecho, en el futuro esperamos que esta área de la astronomía tenga un nuevo boom, ya que podemos ver en esta imagen cómo se distribuyen las galaxias satélites conocidas. La mayoría un poco al norte, en celeste, Sagitario un poco más al centro, que fue particular porque se encontró primero la corriente estelar. Abajo están las nubes de Magallanes y en rojo algunas de las descubiertas desde Tololo, pero hay muchas otras zonas del cielo, como hacia el lado izquierdo, que no tienen galaxias satélite. Y no es porque no es porque no existan, disculpen, sino porque muchos de los proyectos no han podido observar todo el cielo con la profundidad necesaria, con los telescopios adecuados, para poder recuperar galaxias satélites en esas zonas. Esperamos que en los próximos años Chile juegue un papel fundamental con la llegada del telescopio gigante de Magallanes de 24,5 metros en Copiapó. Si recuerdan, el telescopio blanco de Tololo, que es el que ha hecho los últimos descubrimientos, tiene un diámetro, su espejo, de 4 metros. Este va a tener 24,5. Y luego, en 2 años más, viene el ELT, el telescopio extremadamente largo europeo. De eso, el observatorio en el que yo trabajo actualmente, va a estar ubicado en Cerro Armazones, en Atacama, y este espejo se espera que tenga un diámetro de 39 metros. Por lo tanto, estos nuevos gigantes nos van a ayudar a estudiar en mayor profundidad el cielo, poder recuperar más galaxias satélites, más corrientes, e ir pudiendo recolectar la mayor cantidad de fósiles y restos de la formación de la Vía Láctea para poder hacer su línea de tiempo en detalle y entender todos sus procesos de formación. Así que quisiera agradecerles, terminar esta charla agradeciéndoles por su atención e invitándolos a participar en el conversatorio que vamos a tener a continuación. Muchas gracias.